Hello, my name is Luisa Fernanda Hernandez Perez. I am 20 years old. I am from Colombia. I live in Colombo, Córdoba. I am industrial engineering student. A continuación explicaré el ejercicio 1 acerca de las proposiciones y tablas de verdad, del cual me piden que traduzca el lenguaje simbólico al lenguaje natural, que haga una tabla manual, que compruebe en el simulador y que indique si el resultado es una contradicción, una tautología o una contingencia. Principalmente lo que hice fue llevar el lenguaje simbólico al lenguaje natural. Si podemos observar que en el lenguaje simbólico hay una doble negación, un conector bicondicional y uno de conjunción. Para reemplazar esto, la doble negación, lo que hice fue colocar: no es cierto que, la fotosíntesis no, es decir, ya aquí estaría la doble negación. Para el conector bicondicional sería sí y solo sí. Aquí podemos observar el sí y solo sí. Y por último, el conector de conjunción, que sería y. Aquí podemos darnos cuenta de dónde se encuentra, para que al final el lenguaje natural me quedara: no es cierto que la fotosíntesis no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Sí y solo sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, y las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Para la tabla manual, para indicar o para saber el número de filas, se utiliza la fórmula 2 a la n, es decir, que n sería el número de proposiciones con las cuales cuento. En este caso cuento con 2, entonces sería 2 a la 2, 2 por 2, 4. Entonces esto me indica que debo colocar 4 filas. Luego coloco las letras en cada uno de los recuadros. Primero la Q, la P, luego la Q, luego la negación, luego la doble negación, luego P y Q, y luego todo el lenguaje simbólico. Para saber si esto es verdadero o falso, en la P se coloca 50-50, es decir, la mitad verdaderas y la otra mitad falsas. Para Q se coloca la mitad de la mitad, es decir, que la mitad que fueron verdaderas ahora no serán verdaderas, sino la mitad verdadera y la mitad falsa, es decir, una verdadera y una falsa. Para la negación de P sería lo contrario de P. Si es verdadero se coloca falso, y si es falso se coloca verdadero. Ahora la doble negación de P, es decir, que lo que en la doble negación era falso debe ir verdadero, y lo que era verdadero debe ir falso. Y para la conjunción se debe de cumplir que ambas sean verdaderas, es decir, P y Q. Como podemos darnos cuenta que las dos primeras son verdaderas, es decir, que esto es verdadero. Y como las demás tienen verdadero o falso, se indica que las demás todas deben ser falsas. Y para el conector bicondicional se debe cumplir que ambas deben ser verdaderas o deben ser falsa para que todo esto sea verdadero. Es decir, que si las dos son falsas, es verdadero, y que si las dos son verdaderas, es verdadero, pero que si una es verdadera y la otra falsa, el resultado será falso. Luego, por último, mostraré el simulador. Como podemos darnos cuenta, aquí se encuentra la solución de este. Tenemos 3 verdaderas y una falsa. Y acá en la tabla manual tenemos 3 verdaderas y una falsa. Por último, la tabla de verdad es una contingencia, ya que tiene la combinación de ambas, es decir, que tiene verdaderos y que tiene falsos. Sería una contradicción cuando todas sean falsas, o sería una tautología cuando todas sean verdaderas. Muchas gracias.